Es experto en asuntos internacionales y en relación México-Estados Unidos. En los últimos años se ha dedicado a promover la imagen de México en el extranjero, en particular en el país del norte. Fue diputado federal por la Ciudad de México por el Partido de la Revolución Democrática y actualmente es presidente de la Fundación Imagen de México. Hoy en Periférico 1313, Agustín Barrios Gómez. Agustín, todos los estudios de marca país muestran que México es una de las peores marcas en el mundo. Revisas y estamos al nivel de Cuba, de Venezuela, mucho peor que Brasil, obviamente, pero estamos en los últimos estratos en cuanto a opinión. La gente nos conoce por el narcotráfico, por la corrupción. Tenemos mala vibra, sobre todo en los Estados Unidos, pero yo diría que a nivel del mundo. Pareciera que es uno de los peores momentos de México como marca país en la historia moderna. ¿Qué está pasando, sí. En términos Agustín? lo que es la imagen de México, finalmente es a lo que aludimos. Desafortunadamente, como dijo una vez Simon Anholt, que es el creador de este concepto de marca país, de nation branding, como le llama, sí. Él decía que México, él trabajó con 54 países y trabajó mucho con México. Él decía que México es el país en donde él había visto que la realidad y la percepción eran más divergentes. Entonces, eso no quiere decir que no tiene problemas México. El asunto es que México es un país, es una potencia media, 120 millones de habitantes, es una de las 15 economías más grandes del mundo, la 11ª en términos de paridad de compra y finalmente es una fuerza y es un jugador importantísimo dentro de América del Norte. Entonces tenemos el problema de que la ignorancia acerca de lo que realmente es México ya se volvió un problema de seguridad nacional para México definitivamente y de seguridad nacional también para Estados Unidos. ¿Qué se percibe? ¿Cómo se ve México desde afuera? Mira, lo que acabas de decir, o sea, finalmente las imágenes de violencia, las imágenes de corrupción, las imágenes de pobreza son las principales. Entonces, eso ellos extrapolan y dicen, México, república bananera, que no tiene salida, hay que aislarse de México desde el punto de vista de Estados Unidos, ignorando toda la realidad. O sea, finalmente la prosperidad y la seguridad nacional de Estados Unidos dependen directamente de la cooperación y de la estabilidad en México. Entonces, si tú empiezas a tomar decisiones pensando que México es un país pobre, pequeño y rural, en vez de que sea una potencia media, urbana y bastante grande, aparte con una frontera de 3,000 kilómetros, con 330 puntos de entrada para con Estados Unidos, con 350 millones de cruces fronterizos al año, es la frontera más cruzada del mundo. Estos países ya se integraron. Entonces, el ignorar el hecho de que, por ejemplo, pensar que la experiencia del mexicano en Estados Unidos es una experiencia indocumentada es falso. Tenemos 35 millones de mexicanos y mexicoamericanos en Estados Unidos, de los cuales 80% son o ciudadanos estadounidenses o inmigrantes documentados. Ahorita me platicas cómo se cierra la diferencia entre la realidad y la percepción, pero el hecho es que política es percepción. Y cuando vemos en estos estudios de percepción de que la mayor parte de los americanos piensan que el muro de Trump es positivo, cuando ves que un 34%, según un estudio reciente, dice que hay que revisar NAFTA. Es como el Brexit. Es correcto, es como el Brexit. Te das cuenta que Donald Trump, su discurso es perfectamente racional y estratégico y que basado en los datos de la gente de Estados Unidos va a seguir en esa ruta. Es extremadamente peligroso para Estados Unidos, lo que estás diciendo, pero definitivamente está basado sobre la opinión pública. O sea, ya veníamos arrastrando esta mala imagen, que eso es algo que a mí realmente no me gusta decir esto porque finalmente el gobierno actual, el régimen actual, le encanta eso, que veníamos arrastrando, porque así se cobija, ¿no? De alguna manera dice, bueno, pues no es mi problema, ¿no? Pues la verdad es que sí es tu problema. O sea, hay alguien que está mintiendo acerca de tu país y no es que tú hagas una injerencia o tengas una injerencia respecto de un proceso electoral. Eso será o no será, eso es aparte. Sí. El asunto es que están en este momento mintiendo acerca de México. ¿Mintiendo por qué? Porque esto no es una cuestión en donde México... ¿Quién está mintiendo? O sea, Donald Trump está mintiendo. Ok, de acuerdo. O sea,
14 millones de empleos en su país, en Estados Unidos, 14 millones dependen del Telecán. Entonces, yo no sé exactamente qué pretende el señor Trump o en su momento el señor Bernie Sanders, voltearse con esas 14 millones de personas y decirles, oye, ¿sabes que tus empleos reales y competitivos a nivel internacional no me interesan tanto porque tengo esta fantasía de que voy a crear muchos más tumbando el tratado sobre el cual tú dependes? Es una verdadera estupidez. Ahora, Agustín, antes de saber por qué Trump manipula, el hecho es que antes de que Trump apareciera en la escena política, estas creencias ya existen en la sociedad americana. Han ido creciendo, es correcto. De que quién sabe si NAFTA es bueno, de que los inmigrantes no contribuyen, de que se roban los empleos, en fin, una serie de cosas. Muy parecido a Brexit. ¿Por qué hay qué explica esta diferencia entre la realidad y las percepciones? Bueno, alrededor del mundo hay todo un movimiento antisistema, ¿no? Sí. O sea, en Medio Oriente se manifiesta como ISIS, en Gran Bretaña se manifiesta como Brexit, en Estados Unidos se manifiesta como Donald Trump, aquí se manifiesta como la gente. Son las mismas personas, nada más que depende de dónde nacieron, ¿no? Sí. Y cada quien se radicaliza de la manera que es relevante para su contexto social. Sí. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es que se olvidaron las lecciones de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es como si los 800,000 americanos que fueron los que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial no hubieran luchado en contra del fascismo, porque es lo que estamos viendo al final del día. O sea, es como Gran Bretaña, que ahora pretende que alejarse de Europa es la salida, cuando la última vez que se alejó de Europa, que fue cuando soltó el continente después de ganarle a Napoleón, la próxima vez que realmente se metió a los temas del continente ya era demasiado tarde, porque ya era la Primera Guerra Mundial. Y luego, cuando no lo hicieron correctamente, la Segunda Guerra Mundial sucedió 10 años después. O sea, verdaderamente son... ¿Pero qué esta gente, por qué está enojada? ¿Qué es lo que está detrás de este antielitismo? Pues es que se siente como antielitismo, pero realmente no es antielitismo. Sí tiene como parte de... Sí. Pero son gente que está motivada por el resentimiento, Ajá. Están buscando una reivindicación personal, son gente que es infeliz con ellos mismos y lo están proyectando en el exterior. O sea, están diciendo, yo soy infeliz, tiene que haber un culpable por mi infelicidad. Curiosamente, no es un tema de la pobreza per se. Los verdaderos pobres, o sea, la gente que realmente tiene carencias en su cotidianidad, ellos están ocupando de sus carencias de su cotidianidad y tienen otro tipo de problemática. Los que se manifiestan en un Podemos, por ejemplo, o en una Syriza, en el caso de Grecia, que ya te acuerdas que tuvo todo un auge, y todavía sigue en el gobierno, son gente que son clase media baja, clase baja alta urbana, que tienen expectativas materiales que no las están cumpliendo. Entonces están rebelando ante eso. Lo que es interesante es cómo olvidan todo el pasado, o sea, todo lo que ha sucedido, todo lo terrible de las guerras, todo lo que viene con el aislacionismo, con la autarquía. Digo, España hasta 1976 era un país más pobre que México, de hecho. ¿Por qué? Pues porque Franco impuso la autarquía, el bloquear el comercio internacional, entre muchas otras medidas del franquismo, fue lo que llevó a España a ser un país más pobre que México. Bueno, esta infelicidad o la teoría del crecimiento infeliz, como me decían en Perú, me decían hace poco que en Perú la gente está insatisfecha de manera común a pesar de que el país crece, porque se genera otra vez esta idea de las expectativas incumplidas. Sí. Pero esta frustración que tú dices que está detrás de todos estos movimientos en contra de el statu quo, el sistema, sí. ¿Esta infelicidad ha crecido o qué es lo que explica por qué hace 35 años no se daba este fenómeno? Por varias razones. De entrada, una de las principales desde mi punto de vista, por lo menos en el mundo europeo y Estados Unidos y Canadá, es porque las lecciones de la Segunda Guerra Mundial estaban muy presentes. Okay. Tú sabes que yo crecí toda mi vida en Canadá, Estados Unidos y Suiza. Sí. Yo tengo 45 años, entonces los referentes de los sistemas escolares de estos países siempre hacían referencia a esa Segunda Guerra Mundial y era muy presente para ellos. Entonces el fascismo era por antonomasia algo negativo y como surgió precisamente un sentimiento antisistema, la gente sí vinculaba. Uno, pasó el tiempo. Dos, hubo un estancamiento económico a partir del 2008, la crisis económica del 2008, que lo que hizo fue que sí creció la economía, pero únicamente los beneficios se acumularon principalmente en ese famoso 1% de Thomas Piketty y todos estos economistas que lo señalan, ¿no? Entonces, esa brecha, acuérdate que finalmente la riqueza
no es un tema absoluto, es un tema relativo. O sea, aunque hoy en día, literalmente, es el mejor momento, digo, nada más para que sepan el televidente, hoy, como porcentaje de la humanidad, es el más bajo por mucho. Pero por mucho, de pobreza, sin punto de comparación, de pobreza. Debería ser el momento en donde la humanidad estuviera más feliz y no lo está. Es correcto. Es el mejor momento. Si Gran Bretaña y un grupo de británicos decidieron salirse de la Unión Europea, dentro de poco tiempo podemos ver que en Estados Unidos y en México hay grupos de ciudadanos que van a pedir salirse de NAFTA. Sí, en México es más difícil, pero en Estados Unidos, la base republicana, imagínate que ganara Trump la presidencia. Además del muro, empezaría a desafiar, bueno, ya está desafiando NAFTA, ya está desafiando los tratados de libre comercio. ¿Qué vamos a hacer? Porque a México sería un asunto fatal este debate sobre NAFTA, porque sí polarizaría mucho las cosas. A ver, vamos ubicando. O sea, se trata de una amenaza existencial. O sea, porque uno de los peligros que yo he notado en el discurso nacional, tanto en los líderes políticos como en los líderes empresariales, es que no lo están tomando suficientemente en serio. Sí. Todos se las dan de grandes pensadores diciendo, no va a ganar, ¿no? Como si eso fuera una consolación. Yo creo que el hecho de que estemos identificando que este es un sentimiento que va más allá de simplemente un individuo es peligroso en sí mismo. México, aparte, tiene que asumir su papel. Es decir, no es que estés teniendo injerencia en un proceso electoral, pero tú tienes que decir lo que estás dispuesto y lo que no estás dispuesto a aceptar. Y francamente, lo que está proponiendo este señor lleva solamente a dos vías. A la inestabilidad política en México, es decir, desestabilizar a México, en cuyo caso tienes el peor problema de refugiados de la historia moderna. Somos 5 veces más grande que Siria y no tenemos ni el Mediterráneo ni Turquía entre nosotros y Estados Unidos. O por otro lado, México, por la presión del antiamericanismo que naturalmente va a tener que surgir en México, claro, porque un país que se es agredido de esa manera, pensar que no va a suceder es una fantasía muy peligrosa. Entonces, producto de ese antiamericanismo, México se tendría que retirar de la alianza que tiene con Estados Unidos, poniendo en tela de juicio la seguridad nacional de Estados Unidos. Hay que recordar que ellos tienen más que perder que nosotros. ¿Por qué? Porque son 320 millones comparado con 120, porque es el país más rico del mundo comparado con un país en vías de desarrollo, por muchas diferentes razones. Porque tienen la mitad de la humanidad, que son sus enemigos, cuando México realmente no tiene enemigos. No mencionábamos un video que tengo en que YouTube se hizo viral, sí. The Truth About Us, en donde hago un recuento. Una de las cosas que recojo es el hecho de que toda nuestra política de visas está diseñado para defender a Estados Unidos. Algo tan sencillo como eso, que normalmente no pensamos en eso. Bueno, retira los requisitos de visa de México y vamos a ver cómo le va a Estados Unidos. Mejorar la imagen de México en Estados Unidos ya no es un asunto del gobierno, es un asunto estratégico del país y además para que nuestros aliados en Estados Unidos puedan defender mejor la NAFTA, la Comunidad de América del Norte. Sí. ¿Qué se debe hacer para mejorar la imagen de México? Todos tenemos un papel que jugar. El gobierno tiene que ser más claro acerca de lo que es aceptable y lo que no es aceptable, que no quiere decir injerencia, sino más bien plantearse como país y tomárselo en serio, cosa que no ha hecho hasta ahorita. El empresariado tiene que ser perfectamente claro y hablar con sus semejantes del otro lado y decir, yo quiero a ese güerito que está en Kansas, que tiene una troca F-150, ¿no? Que tenga un sticker que diga, mi trabajo es gracias al Telecán. O sea, yo como gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y hay 14 millones de personas así y esos los tenemos que estar en este momento avisando que está en tela de juicio su viabilidad económica. Y la tercera parte, nosotros también nos la tenemos que creer. O sea, los mexicanos mismos tenemos que dejar de descalificar, porque eso no le ayuda a nadie. Y segundo, la ropa sucia se lava en casa, man. O sea, si tú estás hablando ante un grupo que no necesariamente quiere lo mejor para tu país, mejor guárdate tus comentarios. Ahora, la verdad, Agustín, es que sí es cierto que es necesario cerrar la brecha entre la realidad y la percepción, pero la verdad es que también hay una base de un país con mucha corrupción, con mucha violencia, que alimenta claramente esta mala percepción. Entonces, como decían, la mejor política exterior es la buena política interna, de tal forma que un mejor gobierno en México sería también un insumo indispensable para esto. Sí, pero te voy a dar la diferencia. La diferencia es que al final del día, nos guste o no, y tú sabes que yo fui diputado federal de oposición, sí, postulado por el PRD y demás, sí.
Entonces yo no tengo vela en este entierro priista, pero lo que sí te puedo decir es que independientemente de cualquier cosa, nosotros vivimos en una democracia y ya tendremos los mexicanos la oportunidad en 2018 de sacar a los que percibimos como corruptos. Por el momento, este es un gobierno, nos guste o no, es un gobierno democráticamente legítimo. Y por lo mismo, el descalificarlo o el buscar su caída es peligrosísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Agustín, muchísimas gracias. Les recomiendo que vean este video que es viral de Agustín sobre los mitos y las realidades y las percepciones de México en el extranjero y en Estados Unidos. Agustín, muchas gracias. Muy buenas noches.